Queridos oyentes, hoy vamos a reflexionar sobre un episodio trascendental que encontramos en la Torá. La historia de Sedón y sus ciudades vecinas. No se trata solo de un relato, sino de una enseñanza profunda que nos habla sobre la maldad, la justicia divina y la fragilidad del ser humano cuando se deja dominar por la arrogancia y el egoísmo. Después de cumplir con su misión de anunciar a Sara el futuro nacimiento de Isaac, el ángel Miguel regresó al cielo, mientras que sus dos compañeros continuaron el viaje hacia Sedón. Y cada uno tenía una tarea específica. Gabriel fue enviado para ejecutar juicio y destruir la Sodoma junto con las ciudades vecinas, mientras que Rafael tenía la misión de salvar a Lot de la catástrofe. Ahora bien, surge la gran pregunta: ¿por qué decretó Hashem la aniquilación de Sedón? La Torá mismo nos explica, mas los hombres de Sedón eran malos y pecadores para Hashem, y en demasía. Bereshit 13:13. Y esta descripción no se limita solo a Sodoma, sino también incluye las ciudades de Admá, la de Boín, la de Zoar y Amorá. Y Sedón es mencionalmente nombrada porque era la capital del distrito. Y los habitantes de estas ciudades estaban marcados por la violencia y la inmoralidad. Eran asesinos, eran adúlteros y peor todavía, se rebelaban contra Hashem de manera consciente y premeditada. Y sus actos recordaban a la generación del diluvio que había corrompido al mundo en tiempos de Noé. Pero, ¿qué los llevó a tanta corrupción? La respuesta está en la abundancia material. Los sodomitas eran considerados el pueblo más rico de la tierra. La fertilidad de su suelo les daba alimentos en exceso y además contaban con recursos naturales como la plata, las piedras preciosas y con gran exclusividad del oro. Se cuenta que incluso al arrancar una simple verdura del jardín podían encontrar oro en la tierra. Y sin embargo, en lugar de reconocer a Hashem como la fuente de la bendición, se volvieron arrogantes, depositando su confianza únicamente en sus riquezas y despreciando la autoridad divina. El temor egoísta de perder lo que tenía los llevó a volverse un pueblo hostil. No permitían que los extranjeros entraran en sus territorios y cuidaban sus posiciones con un celo totalmente enfermizo, incluyendo, llegaban a podar los árboles de los espacios públicos para que ni siquiera los pájaros pudieran alimentarse con sus frutos. Todo esto se reflejaba en lo que podríamos llamar la Constitución de Sedón, un conjunto de leyes crueles e inhumanas, y que veremos a continuación. Vamos a hablarle acerca de qué era la Constitución sodomita. 1. Cualquier extranjero que se encontraba en el vecindario podía ser despojado de su dinero y maltratado.
Los jueces de Sedón tenían la obligación de asegurarse que todo viajero abandonara la ciudad sin nada de dinero. Y quien diera comida a un pobre o un extranjero sería condenado a muerte. Cuarto, cualquiera que invitara a extraños a un casamiento sería castigado despojándoles de su ropa hasta que quedaba desnudo. Una vez, Eliezer, el sirviente de Abraham, pasó por Sedón. Y mientras caminaba por las calles, fue atacado por un sodomita que lo golpeó hasta sangrar, dándole y dándole. Y sin perder el tiempo, Eliezer fue directamente al juez para exigir justicia. ¿Qué pasó?, preguntó el juez. Pues que este hombre me hirió, le contestó Eliezer. Es un caso bien definido, dijo el juez. Págale a este hombre por haber extraído su sangre, le dio el juez. Y Eliezer no dudó, tomó una vara y golpeó al juez hasta que sangró, y luego le dijo: ahora usted me debe dinero a mí por haberme extraído su sangre. Y en lugar de pagármelo, págaselo al otro individuo directamente. Y cuando cayó la noche, los sodomitas invitaron a Eliezer a descansar en una cama para huéspedes. Y estas camas eran especiales y tenían un método cruel. Si el huésped era más alto que la cama, lo que hacían era que le cortaban los pies. Y si él era más bajo, lo que hacía que lo agarraban entre todos y lo estiraban, es decir, le estiraban todas las extremidades y seguían estirándolo hasta ajustarlo. Aproveche nuestra oferta de alojarse en nuestras camas para huéspedes, le imploraron a Eliezer. Lo siento, no puedo aceptar la invitación, le respondió Eliezer. Desde que murió mi pobrecita madre, prometí no volver a acostarme en ninguna cama. Ese día Eliezer no había comido nada porque los sodomitas negaban a venderle alimento. Y se enteró de que había un casamiento en Sodoma. Así que decidió seguir a la multitud y se sentó al final de la mesa. Y la ley de Sodoma decía que quien invitara a un extranjero a un casamiento sería despojado de su vestimenta. Y cuando la gente vio a Eliezer, le preguntaron: oye, ¿quién te invitó aquí a este casamiento? El señor de allí, dijo. Y entonces lo que hizo Eliezer fue que señaló a un vecino. Y el vecino ese se puso temeroso de ser castigado y despojado de su ropa, y se escapó rápidamente. Y Eliezer se cambió de lugar, y cuando le preguntaban de nuevo, señalaba a otro vecino y repitió ese juego y seguía repitiéndolo hasta que todos alrededor abandonaron sus asientos, dejando el lugar de la boda totalmente desierto. Y finalmente Eliezer se sentó cómodamente y consumió la comida solo, demostrando su astucia y manteniendo su dignidad frente a la maldad de los sodomitas. Y en Sedón la maldad y la codicia no tenía límite. Incluso el pastoreo del ganado se organizaba según un sistema injusto. Quien poseyera un buey debía vigilar los animales de todos durante todo el día. Y quien no tuviera buey debía
cuidarlos todo el día completo. Además, los habitantes eran tan y tan egoístas que cualquier intento de marcar o conllevar algo inútil, por ejemplo, si alguien construía una pila de ladrillos para señalar el camino, pronto cada uno del pueblo se llevaba uno. Y hasta que no quedaba ni un solo ladrillo. Y de la misma manera, si alguien dejaba secar cebolla o dejaba secar ajo, al poco tiempo no quedaba absolutamente nada. Porque cada habitante lo que hacía era que tomaba y se llevaban uno, y especialmente dejando vacíos los montones. Y una vez había un hombre que era de Eilam y emprendió un viaje. Y llevaba consigo un burro sobre el cual él tenía atado una alfombra bien bonita y bien colorida. Una alfombra que para aquel entonces tenía mucho valor. Y cuando cayó el sol, llegó a Sodoma. Y estaba buscando un lugar para pasar la noche, pero nadie lo dejaba al entrar. Y finalmente apareció por ahí un sodomita que era astuto y era malvado. Y el nombre de él era Gedor. Y Gedor se le acercó y le preguntó que quién era. Vengo de Hebrón y voy rumbo a mi hogar en Eilam. Y como el sol se ha puesto, debo pasar la noche aquí. Tengo comida para mí y para mi burro, y solo necesito un lugar para dormir, dijo el forastero. Venga a mi casa, le dijo Gedor. Le invito también a comer también. Y el hombre aceptó y le entregó su alfombra a Gedor para que la cuidara mientras alimentaba a su bujo. Al día siguiente, cuando quiso continuar su viaje, Gedor le insistió que se quedara un día más. El viajero aceptó, comió nuevamente y pasó otra noche allí en su casa. Y cuando llegó el tercer día, el hombre le expresó su deseo a Gedor de partir y de irse. Entrégame la alfombra y la soga para atarla al burro y déjame ir, le dio Gedor. Le dio a Gedor, perdón. Y Gedor le dijo, ¿a qué se refiere? Me refiero a la alfombra colorida que le entregué para que la guardara cuando llegue. Y miren lo que dijo Gedor. Esta es la interpretación de su sueño, contestó Gedor. La soga significa que vas a vivir una larga vida en la tierra, tan larga como la soga. Y la alfombra multicolor representa el viñedo del cual será propietario tú, donde plantarás todo tipo de árboles, le dijo. Entonces le dijo el huésped, pero yo no estaba soñando cuando te entregué la soga y la alfombra. Yo estaba completamente despierto. Y Gedor le dijo, ¿de qué te quejas? ¿Acaso no le di una interpretación favorable? En realidad me debes 4 piezas de oro por mi brillante explicación. Pero solo te voy a pedir 3. Y el hombre, el huésped, se enojó y comenzó a gritar y comenzó a patalear. Vayamos al juez, dijo. Y decidieron presentarse ante un juez sodomita.
Y Gedor le había relatado al juez que el huésped había tenido un sueño y que el hombre lo que hacía era insistiendo que él estaba despierto. Y el juez falló a favor de Gedor, porque era famoso en el pueblo por la habilidad para interpretar sueños, e ignoró todos los argumentos del viajero. Pero le entregué la soga y la alfombra, insistía el hombre. Y el juez no le hizo caso y lo echó. Y así se evidencia cómo la maldad en Sedón no era solo las leyes o la riqueza, sino también la manipulación, el abuso y la injusticia cotidiana que definía la vida de sus habitantes. No es verdad, contradijo Gedor. Tú me debes 4 piezas de oro por mi interpretación. Eso fue lo que le había dicho. Más el precio total de las comidas que consumiste en casa. Y el huésped indignado protestó, pero el juez sodomita ordenó que fuera expulsado de la ciudad. Y todos los habitantes de Sedón se congregaron todos juntos y le echaron de grito y lo sacaron de la ciudad. Y el viajero se quedó llorando totalmente y amargamente y traumatizado por lo que le hicieron. La hija de Lot, Plotis, estaba casado con un inminente sodomita. Y un día, al notar a un mendigo hambriento en las calles, sintió lástima por él. Y con cuidado, escondió un poco de pan en un cántaro que ella siempre solía llevar para cuando ella iba a la fuente, porque la intención de ella era entregarle comida al mendigo en secreto para no ser descubierta. Sin embargo, los habitantes de Sedón pronto se preguntaron: ¿cómo es posible que este pobre ciego aún siga con vida? O este pobre mendigo, este pobre mendigo siga con vida. Es posible que este pobre siga con vida. Y llegaron a la conclusión y dijeron: alguien tiene que estar ayudándolo. Y se pusieron a vigilar al mendigo y descubrieron que Plotis le estaba entregando pan en secreto. Y según la ley de Sodoma, quien ayudara a un pobre debía de ser quemado. Óigalo bien. Y la joven, temblando de miedo, gritó: amo del universo, mira lo que me están a punto de hacerme, y castiga a este pueblo de Sedón. Y su llanto llegó hasta el cielo, y Hashem decidió actuar. Descenderé para juzgar sus actos. Merecen la destrucción por el crimen que han cometido contra esa joven. Y así Hashem, acompañado por un Beidín de 71 ángeles, descendió para juzgar la ciudad y la condenó a su destrucción.
Y la caída de Sedón no fue repentina, ni previo aviso. 25 años antes de su aniquilación, Hashem provocaba terremotos, Hashem provocaba temblores en la región, buscando despertar la Techubá, es decir, que se volvieran al camino. Pero ellos ignoraron las advertencias divinas, aferrados a su maldad y a su arrogancia. Y mientras Abraham estaba ocupado sirviendo la comida a los huéspedes, la Shekinah, la divinidad, esperaba en la puerta de su tienda, lista para revelarle algo muy importante. Y finalmente Abraham despidió a los ángeles y en ese momento Hashem habló, anunciándole la inminente destrucción de Sedón. No puedo ocultar a Abraham lo que voy a hacer, dijo Hashem. Y hablando con Abraham le dijo, debo informarte sobre el castigo que voy a aplicar a Sedón. Toda la tierra te ha sido entregada y no sería correcto destruir 5 ciudades importantes sin que tú lo sepas. Además, tu sobrino Lot, que vive allí, solo se salvará. Solo se salvará si tú oras por él. Y había otra razón por la que Hashem deseaba informar a Abraham. Él conocía la tristeza y la preocupación de Abraham por la destrucción que había causado el diluvio. Y quería debatir con él la justicia de su castigo. Hashem quería mostrarle que a pesar de todo, su juicio era justo. Y tan pronto como Abraham escuchó la noticia, se preparó para hacer tefilá, para hacer oración. Oración ferviente. Amo del universo, comenzó Abraham. Debe haber un justo entre ellos. ¿Por qué no perdona a todas las demás ciudades en mérito de esos justos? En lugar de eso, haces lo opuesto. Destruyes también a los que son justos junto con los malvados. En ese momento, Abraham inicia un diálogo profundo con Hashem, defendiendo la idea de que la justicia divina se equilibra, hace un balance con la misericordia y mostrando su preocupación por la vida de los inocentes dentro de Sedón. Abraham comenzó a reflexionar sobre la inminente destrucción de Sedón y se preocupó profundamente. Pensó en la gravedad de un castigo tan indiscriminado. La muerte de inocentes junto con los malvados sería un tremendo Hilul Hashem, una profanación del nombre divino, y la gente diría que Hashem destruye a los justos igual que a los malvados. Actúa de la misma manera que con la generación del diluvio y la generación de la dispersación. ¿Por qué juzga al mundo solo con el atributo de la justicia? Sin su misericordia, el mundo no podía continuar. Con gran humildad y preocupación, Abraham comenzó su oración bien ferviente. Y comenzó a hablarle, seguía hablando al Eterno. No es posible
encontrar 50 tzadikim, es decir, justos, entre las 5 ciudades? Si fuera así, ¿no podría vivir estas ciudades, sobrevivir gracias al mérito de esos justos? Hashem respondió: si encuentro 50 justos entre las ciudades, todos los pueblos se salvarán gracias a ellos. Y Abraham continuó reconociendo su propia pequeñez. Yo soy polvo y ceniza. ¿Cómo me atrevo a discutir contigo, Hashem? Si Anraf me hubiera matado en la guerra, habría vuelto a ser polvo. Si Nimrod me hubiera quemado en la hoguera, habría quedado en cenizas. Y estoy vivo gracias a tu gran misericordia. Y Abraham siguió preguntando y bajando el número de los justos, de los tzadikim. Si hubiera 45 justos, ¿podría salvar todas las ciudades en su mérito? Así habría 9 justos en cada ciudad. Y tú Hashem, los unirías para formar 10 justos en cada una. Y Hashem respondió: si encontrara 45 justos, perdonaría toda la ciudad por ellos. Y Abraham siguió bajando a 40 justos, a 40 tzadikim, en mérito a ellos. ¿Salvarías al menos 4 ciudades? Y Hashem aceptó. Luego Abraham bajó la cuenta a 30 justos. ¿En mérito a ellos salvaría 3 ciudades? También dijo que sí. ¿Con 20 justos? Al menos 2 ciudades deberían sobrevivir. Y finalmente, Abraham preguntó por 10 justos solamente. Si hubiera solo 10 justos, ¿permite que una ciudad se salve en mérito de ellos? Y Hashem le informó que no había ni siquiera 10 tzadikim en las ciudades. Y Abraham comprendió que no había ya por qué implorar. ¿Y por qué Abraham siguió orando si hubiera por lo menos unos 10 justos? Él recordó la generación de diluvio donde hubo 8 justos. 8 justos. 8. Noah y su esposa. Ahí hay 2. Sus 3 hijos. Sin embargo, su mérito no bastó para salvar a toda la generación. Y Abraham entendió que para salvar una ciudad, es decir, para que una ciudad fuera salva, debería haber por lo menos 10 justos. Pensó que en Sedón habría 10. Lot, ¿verdad? Su esposa, sus 4 hijas y sus 4 yernos, para un total de 10. Pero Hashem le reveló que los yernos de Lot no eran meritorios.
por lo que incluso el mínimo número de 10 justos no existía. Y después de que Abraham concluyó su diálogo con Hashem sobre los tzadikim en Sedón, existía una razón más por la que no pidió al menos que una ciudad fuera salvada con menos de 10 justos. Él sabía que 10 es el mínimo necesario para que la Shekinah, es decir, la presencia divina, habite en una congregación. Y por eso, sin alcanzar ese número, no habría posibilidad de salvar ninguna ciudad. Y una vez que Abraham terminó su defensa, Hashem se retiró y los dos ángeles de la misericordia que habían demorado su llegada a Sedón con la esperanza de que Abraham encontrara un medio para salvar las ciudades, ahora se dirigían directamente hacia Sedón y Gomorra para cumplir su destrucción. ¿Por qué Abraham rezó a favor de los habitantes corruptos de Sedón? La razón es que los tzadikim, es decir, los justos, no solo rezan por el pueblo de Israel y por el mundo justo, sino también interceden por los malvados con la esperanza de que los rechaín, es decir, los malvados, se arrepientan y regresen a Hashem. Y un ejemplo claro lo tenemos en el Rabí Meir. Al Rabí Meir, unos ladrones estaban causando estragos cerca de su vecindario. Y inicialmente él se enojó mucho, él se irritó. Y les deseó su muerte. Pero su esposa, que se llamaba Bruna, le recordó. Y el Rabí Meir siguió su consejo y oró intensamente por ellos. Y los ladrones volvieron al camino de Hashem. Y de manera similar, Abraham se esforzó en defender a Sedón porque creía sinceramente que sus habitantes podrían hacer techubá, decir que podrían hacer regreso a Dios. Y este acontecimiento contrasta con algunas de las figuras históricas. Por ejemplo, nosotros tenemos a Noah. Noah no rezó por su generación antes del diluvio. Segundo, tenemos a Abraham, que sí, Abraham intercedió, preguntándose por qué los justos y los malvados debieran de morir juntos. Y tercero, tenemos otro personaje que es Moisés, quien alcanzó su perfección con la oración, con el rezo, con la tefilá. Y después del incidente del becerro de oro, le rogó a Hashem. Al anochecer, los ángeles llegaron a Sedón. Y fue entonces cuando Lot lo vio mientras caminaba por las calles de la ciudad. Ahora la pregunta es, ¿por qué Lot estaba merodeando en la noche? Y al notar los dos extraños, Lot corrió hacia ellos y los saludó a ellos con respeto. Y les dijo, por favor, mis señores, vengan a mi casa y pasen la noche conmigo. Lot había aprendido de Abraham cómo tratar a los huéspedes. Y aunque no adoptó completamente el estilo de vida de Abraham, sí imitó su bondad y su hospitalidad. Y cuando los ángeles se negaron a dormir en su casa diciendo, nosotros no dormiremos en la calle, Lot insistió y siguió insistiendo y decía, por favor, vengan conmigo. Y al ver que aún dudaban, los tomó de la mano y los condujo consigo. Caminen hacia mi casa,
y sigan un trayecto indirecto. Y entren en secreto, les advirtió. Y cuando los dos ángeles entraron dentro de su casa, él no sabía que eran ángeles, ¿no? Les dijo, no se laven el polvo de los pies hasta mañana. Quiero que la gente de Sedón note que recién llegado debemos de ser precavidos. Porque si conocen la verdad, ellos me van a matar a mí. Y Lot les preparó una buena comida, siguiendo el ejemplo de Abraham. Y como era Pesach, como era la Pascua, horneó Matzot. Y su esposa Idit, ella era una nativa de Sedón, y como no compartía la hospitalidad de su esposo, le advirtió y le dijo de esta manera: si esta gente se entera, nos matarán. Estás poniendo nuestras vidas en peligro. Y si persiste en traer huéspedes, dividamos entonces la casa en dos y quédate tú en tu sector. Y era su costumbre, la costumbre de ella, servir comida sin sal. Y él le servía comida sin sal a los invitados. Pero se acercó Lot a ella y le insistió. Y le dijo a ella: sírvele a estos huéspedes un poco de sal. Entonces, Idit se puso a gritar. Y comenzó a gritarle a él, a Lot. Y salió de la casa a pedir sal prestada a los vecinos, pero le anunció de esta manera: mira, nosotros tenemos huéspedes. ¿Pueden prestarme un poco de sal? Y en un poco tiempo, toda la ciudad se enteró de que Lot había recibido invitados. Y los ángeles entrevistaron a Lot y le preguntaron: ¿qué clase de personas viven en este lugar? Y Lot les contestó, le respondió: en la mayoría de los lugares hay mejores y peores personas, pero en esta ciudad todos son malvados, dijo. Sus palabras le confirmaron rápidamente. Toda la población, jóvenes, los ancianos, se juntaron y golpearon la puerta de Lot, exigiéndole que entregara a los huéspedes, y nadie, pero nadie, protestó para su defensa. Lot agarró y salió pues para calmarlo, poniendo su propia vida en peligro. Y con palabras tiernas le habló. Le dijo: por favor, hermanos míos, recuerden la generación del diluvio. Fue aniquilada por los pecados que ustedes están a punto de cometer. Demostrando un sacrificio mayor, Lot ofreció lo siguiente, escuche bien, para proteger a sus invitados. Miren lo que dijo. Escuchen: tengo 2 hijas solteras. Se las entrego y hagan con ellas todo lo que quieran, pero por favor, dejen tranquilo a mis huéspedes. Ellos están en mi sección de mi casa. Ellos están en la sección mía de mi casa. Shem dijo: generalmente un hombre se sacrifica para proteger a su esposa e hijas. Lot, en cambio, actuó mal. Estuvo dispuesto a entregar a sus propias hijas para intentar salvar a los huéspedes, exponiéndolas al abuso. Y por esa acción equivocada, yo castigaré a Lot. Sus hijas permanecerán con él. Y todas las generaciones futuras se burlarán al leer la Torá.
Bereshit 19:36. Y las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. Y la enseñanza aquí es clara. No se puede negociar con la vida y la dignidad de los hijos. El error de Lot tuvo consecuencias directas. Y la Torá lo registra para que entendamos la gravedad de sus decisiones. Para que entendamos la gravedad. La multitud quitó a Lot. Retrocede. ¿Acaso hemos dado autoridad para crear nuevas leyes? Nuestra norma desde siempre ha sido que cualquier extraño que llegue a la ciudad debe ser maltratado y debe de ser saqueado. Y aunque Lot había sido designado presidente, vamos a llamarle juez, había sido designado presidente de la corte al llegar a Sedón, la gente solo aceptaba su opinión si concordaba con sus costumbres. Y si no, lo ignoraban por completo. Y aunque Lot había sido designado presidente de la corte al llegar a Sedón, la gente solo aceptaba su opinión si era conforme a las costumbres de allí. Y entonces dijeron, ahora te vamos a castigar a ti, incluso más que a los demás. Intentaron derribar la puerta, pero los ángeles intervinieron y protegieron a Lot y a su familia. Reconocieron el mérito de su hospitalidad. Y lo agarraron y lo llevaron nuevamente a su hogar y cegaron, dejaron ciego a todos los hombres, a los jóvenes y a los ancianos que se encontraban frente de la entrada de su casa. Y como los jóvenes, escuchen bien, ya estaban inclinados hacia el mal, ellos fueron los primeros en recibir el castigo. Y a pesar de la ceguera, los habitantes intentaron encontrar la puerta, pero finalmente ellos desistieron. Se encontraron incapaces de encontrar la entrada. Y cuando Lot entendió que los ángeles destruirían a Sedón por la maldad de su gente, comenzó a rezar, pidiendo misericordia por ellos. Pero los ángeles le respondieron, no pidas por ellos. Te pidieron que nos entregara para cometer actos inmorales. Y eso es un crimen que no tiene perdón. Este lugar será destruido. Y solo tú y tu familia son los únicos que podrán salvarse. Y Lot tenía 4 hijas. 2 de ellas eran casadas. Y fue a avisar a su yerno sobre la destrucción inminente. Pero se burlaban de él. Y decían, aquí hay música y aquí hay fiesta y tú vienes hablando a nosotros de destrucción. Y escuche esto porque esto es importante, porque Lot mismo también dentro de sí se sintió dividido. Y comenzó a preguntarte, oye, ¿qué será de mi oro? ¿Qué va a ser de mi plata? ¿Y qué va a ser de todas esas joyas que yo tengo? Comenzó a decir, ¿cómo yo puedo abandonar todas mis riquezas? Y dijo, déjame ver qué yo puedo llevar conmigo. Y cuando amaneció todavía no había decidido qué
se podía llevar. Apresúrate, le dijeron los ángeles, o será destruido con la ciudad. Y todavía Lot estaba así. Estaba todavía dudando. Y los ángeles lo recompensaron a él por haberlo recibido, por haberlo cuidado. El ángel Gabriel y el ángel Rafael lo tomaron de la mano a él, tomaron también a su esposa y tomaron a sus dos hijas y lo guiaron fuera de Sedón. Y Lot abandonó la ciudad, óigalo bien, sin llevarse nada de sus riquezas. Y este fue el castigo por haberse asentado allí en esa ciudad, movido, oiga bien, por lo material. Salven su vida, le dijeron los ángeles. Alégrense de escapar y olvídense del dinero. No miren atrás, porque la presencia de Hashem descenderá sobre la ciudad. Y entonces la presencia de Hashem, acompañada de 12,000 ángeles de destrucción, cayó sobre las ciudades y la arrasó en un solo instante. Las ciudades situadas sobre las rocas fueron volteadas por la mano de un ángel y todas quedaron destruidas, excepto Zoar, donde Lot pudo refugiarse. Y desde el cielo llovió fuego y azufre, arrasando casas, arrasando vegetación, arrasando árboles, contaminando toda la tierra y el aire, de tal manera que hasta hoy nada crece en esa región. Y el fuego y el azufre no solo destruyeron casas, sino también toda la vegetación de la región. La esposa de Lot, Edith, comenzó a sentir compasión por sus dos hijas mayores que habían quedado allá atrás. ¿Y qué hizo? Se volteó, miró hacia atrás, se volteó para ver si la seguían y al instante percibió la presencia de la Shekinah y quedó convertida en una columna de sal. Y este fue su castigo por haber revelado la ubicación de sus huéspedes cuando ella fue a pedirle sal a los vecinos de alrededor. Y al contemplar la columna de sal de la esposa de Lot, el lugar exacto fue ya preservado por nuestros sabios. Y debido a eso se recitan dos bendiciones. Una de ellas dice: bendito sea juez verdadero. Y hay otra bendición que dice: bendito sea él que recuerda a los justos, es decir, que recuerda a los sadiquín. Bendecimos a Hashem porque al destruir a Sedón recordó la justicia de Abraham. Recordó la justicia de Abraham y gracias a su mérito salvó a Lot. Y este relato nos deja una enseñanza práctica sobre nuestra propia vida. Y oiga bien este consejo: quien camina con hombres sabios será sabio, pero quien se junta con los tontos sufrirá el daño
Mishlei 13:20. Y una persona pasa por un negocio de perfume. Si pasa por un negocio de perfume, a su ropa se le va a impregnar ese aroma. Oye bien, aunque no compren ningún perfume. Y del mismo modo, si alguien permanece en una curtiembre, su ropa se le va a impregnar el olor desagradable de ese lugar, aunque no trabaje allí. Aunque no trabaje allí. Y entienda esto, porque así también ocurre con la compañía que nosotros elegimos. Quien se rodea de personas que estudian la Torá y que practican la justicia, recibirá beneficio. Pero quien se junta con los ignorantes, inevitablemente va a sufrir consecuencias negativas.